Capítulo 3. Luego de dejar nuestros nuevos amigos del barco, seguimos en nuestros kayaks, cuya navegación cada vez se hacía más fácil al ser el río suficientemente ancho como para maniobrar y tener buena visión de lo que estaba más adelante. Continuamos remando y fotografiando todo el tiempo y, cuando se tenía suerte, pescando. No habiendo peligro de enganchar el anzuelo, arrastrábamos al navegar un señuelo de metal tipo cucharita, con la esperanza de poder cenar pescado. Solo una vez pude atrapar una piraña pero muy pequeña, quien la comiera se quedaría con hambre. Aquellos días deambulando por el río, era la vida perfecta para alguien muy haragán amante de la naturaleza. No había que hacer nada más que remar y disfrutar del verde paisaje. Solo nos preocupábamos de fotografiar cada cosa nueva o inusual que se presentara, lo cual ocurría todo el tiempo. Fujifilm nos había regalado muchísimos rollos de diapositivas que eran los que utilizábamos. Los rollos de diapositivas fue una de las cosas que pudimos conseguir con nuestro esfuerzo cuando estábamos trabajando por sacar el viaje adelante. Para una gran empresa como la Fujifilm, unos cuantos rollos de fotos no significan nada. Los rollos serían a cambio de publicidad, llevábamos calcomanías de la marca de films pegadas en los kayaks, y los kayaks iban pintados de verde como el color de la empresa, aunque eso era más casualidad que una simpatía comercial. De todos modos los rollos terminarían en la basura si alguien no los usaba, nos dieron rollos pasados de fecha. Antes que oscureciera nos hacíamos de un momento para escribir. Siempre había tiempo suficiente para asimilar los nuevos conocimientos y tomar algunas notas. Javier escribía pequeños relatos, a veces de lo visto y otras cortas prosas relacionadas o no con lo vivido. Fernando también escribía algo sobre lo vivido cuando esto le llamaba mucho la atención. Yo llevaba un diario muy esquemático de lo sucedido durante cada día. Básicamente lo que veíamos o sucedía y la hora de cada acontecimiento. También llevaba un registro de lo que fotografiamos o filmábamos para poder ordenar las fotos cronológicamente llegado el momento. Una de las tantas noches en medio de la nada, Fernando y yo estábamos conversando a la orilla del río, ya avanzada la noche, cuando un haz de luz cruzó las sombras. No se oía ningún ruido de motor de lancha ni cosa alguna, por lo que pensamos que eran cazadores de yacarés utilizando una linterna. En la oscuridad de la noche los yacarés se quedan quietos con solo los ojos y la nariz fuera del agua. Buscando con una linterna se pueden ver dos puntos rojos a ras del agua los cuales son el reflejo de sus ojos. Basta con darle un tiro al medio de los ojos y se habrá matado al gran saurio sin esfuerzo alguno con el solo gasto de una bala. El haz de luz volvió a pasar frente a nosotros unas 4 o 5 veces. Daba la impresión de venir desde un punto distante algunos cientos de metros, por lo que nos quedamos quietos, esperando ver al bote de los cazadores acercarse a nosotros. Pero los hipotéticos cazadores nunca aparecieron. Tampoco escuchamos disparos o ruido alguno, por lo que, si eran cazadores, esa noche no cazaron nada o al menos nunca dispararon armas de fuego. Hasta el día de hoy tengo la intriga de saber qué eran esas luces en medio de donde nadie habita en kilómetros a la redonda. Así transcurrieron los próximos días, con total calma y tranquilidad. Solo preocupados de que los animales que encontremos, no escaparan a la lente de nuestras cámaras de fotos. En un lugar apropiado como para armar un campamento, encontramos los restos de uno. Entiéndase por restos de campamento un montón de basura diseminada por todo el lugar. Evidentemente alguna de las lanchas que nuestros nuevos amigos del barco habían traído, estuvo allí algunos días con algunos de ellos. Era totalmente desagradable ver tanta basura diseminada por el lugar, en un marco natural y verde, donde no se esperaría encontrar basura alguna y menos aún, en tal cantidad. Cuando nosotros acampábamos en algún lugar, al momento de marcharnos no quedaba evidencia ninguna de nuestra presencia allí. Teníamos mucho cuidado de no dejar nada de basura de ningún tipo. Los restos del fuego eran apagados totalmente y los carbones separados y cubiertos con tierra, en caso de que alguno quedara encendido. Me dediqué a limpiar el lugar lo más posible, juntando todos los plásticos que allí estaban desentonando con la naturaleza. Al cabo de unos minutos tenía frente a mí una montaña de más de 1,5 metros de altura de cientos de botellas plásticas y bolsas de nylon. Prendí fuego a toda la basura creando una gran hoguera.
Sin descuidar la fogata ni un segundo para no provocar un incendio, me cercioré de que hasta el último gramo de plástico desapareciera en las lenguas de fuego. El humo negro proveniente del plástico quemado era contaminante para el aire, pero más lo eran los plásticos esparcidos por todo el lugar, además de ser peligrosos para la fauna. Son miles los animales que cada año mueren en todo el mundo por meter su cuello en bolsas de plástico, atraídos por restos de comida que puedan tener o sencillamente ingerirlos. Cierta vez, en el zoológico de Montevideo, se decidió operar a un lobo marino que presentó de signos de disfunción estomacal por un largo periodo y los veterinarios no entendían por qué y no le encontraban remedio al asunto. Se le encontró decenas de bolsas de nylon y restos de envoltorios en su estómago. 2 o 3 días más remamos por la selva. Ya estábamos próximos a la frontera boliviana, en la margen izquierda del río, que aún era Brasil y pronto dejaría de serlo, encontramos un rancho. Unos cuantos cerditos correteaban por todas partes, dando la idea que alguien habitaba la casa, pero si existían moradores, estaban ausentes. Fernando quería pegarle un tiro a uno de los cerditos y comerlo. Yo no estaba de acuerdo por 2 motivos. En primer lugar, no apruebo el abigeato o el cuatrerismo, no estábamos desesperados de hambre como para delinquir. De hecho teníamos comida suficiente aunque no carne de cerdo. En segundo lugar y menos importante, yo no como carnes rojas y por más sabroso que hubiera estado el cerdito no pensaba comerlo. Pronto una motocicleta apareció a toda velocidad. Desde algún lugar a lo lejos donde habitaban los dueños del lugar, nos habían visto, y un muchacho de unos 25 años se vino a la carrera pensando que podríamos ser ladrones. Por suerte Fernando había desistido de la idea de cocinar al chanchito o nos hubiera encontrado en plena faena. Le explicamos al muchacho quiénes éramos y qué hacíamos allí, y nos permitió pasar la noche en la casa. Estábamos en un pequeño establecimiento rural y ese ranchito era un lugar donde ir a recrearse junto al río o una antigua vivienda que pudo ser cambiada por otra más ventajosa. También había un pequeño galpón donde se encontraban almacenadas varias bolsas de maíz. Cuando preparamos la cena, la complementamos con maíz hervido. A la mañana siguiente, antes de partir, aprovechando el fuego con el cual preparamos el desayuno, me dediqué a hervir maíz y envasarlo en botellas plásticas de refresco con un poco de sal, para variar un poco nuestra dieta. Partimos la próxima mañana, luego de desayunar arroz con maíz, con unas 10 o 12 botellas de 1,5 o 2 litros de maíz hervido aumentando nuestros víveres. Aquella mañana descubrí que en mi nalga derecha, por debajo de mi pantalón de baño, me había aparecido un sarpullido. La mala calidad de la tela sintética, sumado al hecho de estar continuamente mojado, me produjo la erupción cutánea, en la zona donde, al estar continuamente sentado, la piel apoyaba contra la tela. Si bien no era importante, el picor era un tanto molesto. No teníamos ningún tipo de ungüento para ayudar a sanar mi dermis, pero encontré una solución bastante simple. En los sucesivos días dejé de usar el pantalón de baño, y lo dejaba muy próximo a mí, para poder ponérmelo rápidamente en caso de que nos cruzáramos con alguien. Por algunos días me sentí un hombre muy primitivo, andando totalmente desnudo por la selva, literalmente, hasta que las manchas de mi piel y el escozor desaparecieron completamente. Llegamos a otra hacienda muy grande, que daba trabajo a mucha gente, ubicada en una bahía. La actividad agrícola era secundaria. Allí había un gran aserradero con todo tipo de herramientas industriales para trabajar la madera. Las sierras para cortar los troncos eran gigantescas acorde al tamaño de los grandes árboles centenarios de esa región. La viruta producto de los cortes, se acumulaba en montañas de varios metros de altura como si se hubieran destruido bosques enteros solo para convertirlos en viruta. Se nos mostró todo el lugar y las instalaciones. Los trabajadores habitantes del lugar, mostraban una despreocupación propia de quien vive en la abundancia sin apuros ni contratiempos. Cuando nos fuimos, como en una fábula infantil, nos encontramos con una desorientada tortuga que nadaba en medio del río sin prisa alguna por llegar a ninguna parte. Digo desorientada porque probablemente ni ella misma supiera cómo llegó allí. Era una tortuga de tierra e inexplicablemente estaba en medio del río. No tenía membrana interdactilares para nadar y su carapacho era un tanto alto, no ligeramente aplanado como el de las tortugas acuáticas.
Solo hay unas pocas especies de tortugas de agua en la Amazonia, y esta no era ninguna de ellas, pero era mucho más bonita. Tuvimos la duda de qué hacer con ella, si dejarla en medio del agua donde la encontramos o llevarla a tierra firme, pues ella estaba fuera de su medio. Fernando la dejó en la orilla, ella siempre podía volver a nadar si lo deseara. Ya estaba oscureciendo cuando vimos que desde la orilla un capibara nos observaba, como si estuviera asombrado y curioso de nuestra presencia. Lástima que la luz era insuficiente para una foto. Nosotros, en el Río de la Plata, le llamamos carpincho. Es el mayor de los roedores. En mi país cada vez son más escasos pese a que su caza está prohibida, pero aquí no se acostumbra a comerlos, y quizás por esa razón no son huidizos al hombre. En cambio el anta o tapir son más codiciados en la gastronomía y es más difícil verlos. Pero las personas que encontramos pescando en un bote, no se hubieran interesado en el capibara que nos miraba a pesar de ser cazadores. Nos indicaron que les siguiéramos y así lo hicimos, hasta llegar a un muy humilde rancho. Estos hombres eran trabajadores de una estancia muy grande, cuyos campos llegaban a la orilla del río, y las casas estaban a 25 kilómetros de distancia a campo traviesa. Ese ranchito a la orilla del río era para ir de pesca o cacería. Esta gente estaba pronta para marchar a sus casas, y nos dejarían pasar la noche en el rancho. Pero antes de marcharse a sus casas, pasarían algunas horas más pescando o cazando en la espesura de la selva. Para pasar la noche armamos la carpa dentro del rancho, el mosquitero de la carpa detendría los mosquitos que las paredes del rancho no podían detener. Una vez más teníamos una cocina de leña donde cocinar con un poco más de confort. También nos habían permitido hacer uso de las pocas cosas que allí tenían: café, azúcar, jabón, condimentos, papel higiénico. El azúcar era como si estuviera predestinada a no acabarse nunca por alguna orden divina. Hubo varias oportunidades del viaje en que solo llegamos a tener azúcar para endulzar una sola taza y éramos 3 personas adictas al café. Pero la suerte siempre nos llevaba a algún lugar donde podíamos aprovisionarnos de un poco más de este dulce elemento y nunca alguno de nosotros se vio obligado a beber una taza de café amargo. El rancho estaba hecho con paredes de tablas de madera separadas unos 3 centímetros entre una y otra. El aire podía circular sin problema a través de la pared, lo que la hacía más fresca en esa zona calurosa. El mismo tipo de construcción es muy común en la zona. Con detener la lluvia que cae desde arriba es suficiente, las paredes tienen menos razón de ser. He visto gente viviendo en casas sin paredes. Un techo de ramas de palmera y un piso construido a 70 centímetros del suelo de tierra es suficiente para proteger a sus moradores y cualquier animal pueda pasar por debajo. Al día siguiente la gente comenzaría a trabajar temprano, volvieron tarde a la noche cuando estábamos dormidos, haciendo mucho ruido y encendieron la radio a alto volumen. El escándalo por ellos producido solo duró hasta las 3 de la mañana, hora en que se fueron, y desde entonces quedamos como dueños y señores del rancho. A pesar de la ruidosa noche, pudimos descansar algunas horas y reponer energías con un desayuno de buñuelos, café y bananas. Esa mañana llegamos a una estancia donde solo vivía el casero con su esposa, y en ese momento había 4 militares de la Marina Boliviana visitándolos. Fue una nueva oportunidad de compartir un almuerzo de arroz y porotos negros con harina de mandioca, comida básica diaria de toda casa brasilera. Fernando algunas veces sentía dolor de cabeza, pero en nuestro muy surtido botiquín no teníamos ninguna aspirina. El hombre, a su vez, carecía de remedios para combatir enfermedades, por lo que cambiamos con él algunos antibióticos por tabletas de paracetamol. Los militares, un sargento y 4 conscriptos, nos informaron que más adelante encontraríamos destacamento militar donde ellos hacían servicio. Algunas horas de continuar nuestra marcha por el río y escuchamos el sonido de un disparo que provenía de lejos. En la selva todo está en silencio, pero con un gran barullo de fondo. Si agudizamos el oído, se escuchan cientos de chicharras, pájaros, zumbido de moscas y mosquitos, peces que hacen sonar el agua, y todo tipo de insectos sonoros. A veces algún rugido, pero los sonidos de origen humano son fácilmente identificables, especialmente un disparo. Los 4 militares, en su viaje de regreso al destacamento, habían hecho el disparo.
se desplazaban en su lancha, pero no encendían el motor para no gastar combustible. El río ahora era frontera natural entre Brasil y Bolivia. Estos militares se encontraban cazando para tener algo que el cocinero pudiera echar en la olla. Usaban un fusil FAL 7, 62 milímetros, para dispararle a cualquier cosa que se presente y se pueda comer. El viejo proverbio todo bicho va a parar al asador aquí era usado al pie de la letra. Habían cazado un halcón para lo cual usar una bala de ese calibre era una exageración, pero era lo que tenían para poder disparar. Nos dijeron que al llegar al destacamento, podríamos detenernos si lo deseáramos. Ellos nos alcanzarían luego de intentar cazar algo más. Para los bolivianos era el último rincón de Bolivia y el más apartado de todo centro poblado boliviano. Para nosotros era el primer lugar de zona boliviana pues apenas estábamos entrando en territorio de ese país. Si bien nuestros kayaks eran más veloces que su lancha solo usando remos, el teniente y los 3 conscriptos no llegaron mucho después de nosotros por lo que no precisamos explicar mucho nuestra presencia en el lugar al otro oficial a cargo que allí había. 2 oficiales y unos 20 conscriptos eran todos quienes estaban en ese destacamento. Los conscriptos eran jóvenes muchachos que estaban cumpliendo su servicio militar obligatorio. En su mayoría eran collas, provenientes de las altas montañas del occidente de Bolivia. Del mismo modo, a los nativos de zonas bajas, se los enviaba a cumplir servicio en la alta montaña. De esa manera todos se sentían mal, los collas no soportaban el calor de la selva, los nativos del Chacó y zonas bajas no soportan la altitud de la montaña. Algo similar sucedía con la simpatía que los de uno y otro lugar se tenían entre sí. En un momento dado estábamos hablando con el oficial, el cual era oriundo del Chacó, y yo hice referencia a un conscripto que por allí estaba. El oficial dijo déjalo, ese es colla, como si lo que le sucediese al muchacho no tuviera ninguna importancia por ser de distinta zona. Todos eran bolivianos, de igual nacionalidad, sin embargo la discordia entre unos y otros de distintas regiones era muy marcada, en lugar de apoyarse y ayudarse todos entre sí. Posiblemente esa actitud haya contribuido a que Bolivia no sea un gran país como podría ser. Ese era el último orejón del tarro de las Fuerzas Armadas bolivianas. Aquellos oficiales que merecían algún tipo de castigo eran enviados a prestar servicio allí. Durante el almuerzo y la cena comíamos con todos los marinos sentados a la misma mesa. La comida era escasa, por eso salieron de cacería el teniente y los 2 conscriptos cuando los encontramos por el río. En algunas semanas más conoceríamos a un hombre, familiar del joven teniente quien nos dio su dirección para que le visitáramos, que nos comentó que el oficial a cargo de este pequeño pelotón, solía cruzar la frontera al Brasil y gastarse el dinero que estaba destinado a provisiones para la tropa en mujeres y diversión. Por ese motivo la comida y el combustible eran escasos y había que suplir las provisiones saliendo a cazar. Por supuesto que el oficial tenía siempre su plato abundante. En verdad no tuvimos mucha oportunidad de alimentarnos de los granos de choclo recolectado en aquel rancho por donde pasamos. El maíz que traíamos en botellas de plástico, se lo dejé de regalo al cocinero para que acompañara lo que cocine. Nosotros que no teníamos donde caernos muertos, terminamos alimentando a todo un pelotón. La mayor parte del trabajo de los conscriptos consistía en mantener en buenas condiciones la pista de aterrizaje para pequeños aviones, que casi no era usada y evitar que la vegetación, siempre creciente en la selva, termine haciéndola desaparecer. También fabricaban ladrillos y bloques para ampliar las muy escasas edificaciones. Yo me burlaba del oficial cuando él se dirigía a su gente llamándoles mis marinos, haciéndole notar que no puede haber marinos bolivianos, pues Bolivia no tiene costa marina. Antes de irnos a dormir, nos permitieron utilizar la radio de onda corta y tratamos de comunicarnos con algún radioaficionado de Uruguay. Pudimos hablar con una mujer de Artigas, ciudad distante 665 kilómetros de la capital, Montevideo, donde nosotros vivíamos. Si bien es la ciudad más al norte del país y la más alejada de Montevideo, la cual es la más al sur, era la ciudad de nuestro país más próxima a nosotros. Motivo por el cual la comunicación por transmisores de onda corta es más fácil. La amable radioaficionada se ofreció a llamar por teléfono a mi madre.
Esta llamada tenía su costo ya que era una llamada de larga distancia. De esa manera mi madre tuvo noticias de su hijo de quien solo sabía que estaba en algún lugar de la selva. Las radios de onda corta son el medio de comunicación donde no hay cables de teléfono. Así fue como se enteraron en todo puesto militar y de guardaparques a lo largo del río que estábamos en la zona viajando en kayak. Al día siguiente jugamos un partido de fútbol, Uruguay contra Bolivia, aunque solo la mitad de nuestro equipo éramos uruguayos. Fuimos derrotados por los marinos de agua dulce, como yo les llamaba mofándome. Estuvimos 2 noches en el destacamento militar Paredón, si bien no había mucha actividad que pudiéramos hacer. Lo más significativo era la ceremonia de izado de la bandera nacional por las mañanas, y nuestro principal pasatiempo era tratar de comunicarnos con alguien de Uruguay por radio. Algunos kilómetros más adelante por el río, ahora con Bolivia a la izquierda y Brasil a la derecha, se encontraba el primer puesto de guardaparques de todos en los que estuvimos. Llegamos allí a la mañana siguiente de dejar el puesto militar. 2 guardaparques y sus respectivas esposas vivían allí. Esa zona boliviana era el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, y por tratarse de un parque nacional, estaban los distintos puestos de guardaparques estratégicamente ubicados para cuidarlo, vigilarlo y preservar la naturaleza. Una labor verdaderamente difícil para los pocos recursos con los que se contaba en ese momento, tanto humanos como materiales. La labor de los guardaparques era verdaderamente vocacional y digna de aplaudirse. Cuando llegamos, encontramos a uno de los guardaparques tratando de encender el motor fuera de borda de su único bote. Le pregunté si las bujías estaban en buenas condiciones, a lo que me contestó que sí, pero bastante viejitas. Son más de 2,5 millones de hectáreas silvestres. El parque lleva el nombre de un gran biólogo boliviano, muy dedicado a su país. El último día de su vida, iba con 2 colaboradores volando en una avioneta por esta zona, cuando desde lo alto vieron una pequeña pista de aterrizaje. A Noel Kempff Mercado se le ocurrió bajar a recoger algunas muestras de plantas del lugar para sus estudios. Mala decisión, ese fue su último pensamiento. No hay pistas de aterrizaje en la selva, y si hay alguna, como en este caso, es utilizada por narcotraficantes. Una fábrica de cocaína operaba en el lugar. Tan pronto como el avión tocó tierra, una lluvia de balas cayó sobre él. Solo un ocupante se salvó milagrosamente de morir acribillado por las balas de los narcotraficantes. La policía llegó al lugar a realizar una investigación del caso, algunos días después de lo ocurrido. Nadie estaba allí y no había nada que pudiera conducir a una exitosa investigación. Entre las pocas cosas que se encontraron había algunos juguetes, indicando que en el lugar, incluso vivían algunos niños. En el campamento Mangavalito, así se llamaba este puesto de guardaparques, conocí la orquídea más pequeña que existe. La flor tiene unos 4 o 5 centímetros de diámetro y un color blanco verdoso, muy pequeña y poco llamativa para ser vendida en una florería, pero su aroma es similar a las de sus hermanas mayores, las cuales también encontré en la selva, a la orilla del río. Tuve la suerte de ver un árbol con varias plantas de orquídeas silvestres con 5 o 6 flores cada planta, y puedo asegurar que no hay ramo de flores que le gane en belleza. La naturaleza da pocas posibilidades de ver un grupo de plantas de orquídeas todas juntas. Hay 2 maneras de reproducirse, procreando varios descendientes y abandonarlos a su suerte, como las tortugas que ponen varios huevos, y de todas las que nacen solo unas pocas llegan a adultas. O las especies que tienen una sola cría por vez y acompañan su crecimiento asegurándose así que cría llegue a edad adulta y se conserve la especie, como los mamíferos. Las plantas epífitas, que crecen encima de los árboles, pertenecen al primer grupo. Echan miles de semillas al viento porque la posibilidad de que la semilla caiga en un lugar propicio para que pueda crecer es remota, más remota aún la posibilidad de que varias semillas vengan volando juntas y caigan todas sobre el mismo árbol. Almorzamos con los guardaparques esta vez, compartiendo nuestra comida sin abusar de víveres ajenos. Ese día estábamos muy cansados de remar y una gran tormenta oscureció el cielo. No había nada que hacer bajo la lluvia. Fue el único día que dormimos una siesta en las primeras horas de la tarde, abusando de la hospitalidad de los guardaparques. La verdad es que no nos acostamos a dormir, simplemente caímos rendidos de cansancio.
Una vez que paró de llover, preparé algunos bizcochos fritos mezclando harina de mandioca y de trigo, pues teníamos poca cantidad de las dos. Pasamos la noche en el campamento de los guardaparques y partimos a la mañana. El contacto con los guardaparques fue una buena ocasión de aprender un poco más de la naturaleza de la región, nombre de plantas y aves que veíamos a diario. Antes de irnos tomamos las fotos para tener de recuerdo de aquella buena gente. Nos sorprendió que nos hicieran esperar unos minutos para ello, y al cabo de un rato se presentaron ante nosotros luciendo sus uniformes, los cuales no vestían antes sino ropas comunes. El uniforme eran ropas de trabajo rústicas sin nada que las hiciera muy especiales, ni siquiera insignia tenían, pero ellos estaban muy orgullosos de vestir sus uniformes y una simple foto era una ocasión que no se podía desaprovechar para tal motivo. Cayendo la noche, nos encontrábamos remando, cuando se empezó a sentir un ruido extraño y una vibración en el casco de nuestros kayaks. El ruido era algo tenue pero con la intensidad necesaria para ser escuchado sin problema, como producido por una mezcla de zumbar de insectos y aleteo de aves, pero más agudo. La vibración era más notoria al estar sentados, apoyando nuestros cuerpos directamente en el kayak. Lo que lo producía estaba obviamente bajo el agua, eran peces. No puedo decir qué tipo de peces, pero eran muy sonoros. No fue la única vez que oímos ese sonido, pero sí la que lo percibimos con mayor intensidad. Según lo que mostraban nuestros mapas, lo próximo que encontraríamos sería un hotel en una zona llamada La Torre. Quien viniera avanzando por el río, desde cualquiera de las dos direcciones, vería una elevación de rocas asomando entre la vegetación, cual si fuera una torre de piedra color gris resaltando entre todo lo verde, que le daba nombre al lugar. El hotel estaba en terreno de una gran hacienda. Eran 5 cabañas sobre trocos, como si fueran palafitos pero sin agua debajo, pues estaban algunos cuantos metros alejados de la orilla. Posiblemente en la época de lluvia, cuando el río crecía, la altura de la construcción tendría su razón de ser. Otra edificación, similar pero más grande que esta, era donde vivía su administradora. Aquella buena mujer le caímos muy en gracia, pues nos ofreció pasar la noche en una de las cabañas. Al principio creímos que quería tenernos de clientes, pero nos estaba ofreciendo una de las cabañas completamente gratis. Solo nos tomamos una cerveza para crear un gasto y dar algún dinero a cambio de algo, con los muy pocos reales que teníamos. Beber una cerveza a la caída del sol, con ese marco natural, es una de las imborrables experiencias que se pueden vivir en esta vida. Otro hombre que había por allí volvía de pescar y se puso a limpiar sus pescados, fue cuando vi las primeras grandes pirañas y sus temibles mandíbulas. Hasta ese entonces todas las pirañas que había visto, no tenían gran tamaño, pero estas por su talla, daban a entender, que son animales de temer cuando están en cardumen. Su mandíbula inferior sobresale a la superior y al cerrarse actúa como una trampa. Sus dientes triangulares, afilados y puntiagudos son como sierras. Cortan la carne que muerden, la destrozan y tragan los trozos enteros, sin masticarlos. En relación al tamaño y peso del animal, tienen la mordida más potente de todos los seres vivos, más aunque el tiburón o el cocodrilo. En la noche nos llevaron en lancha a motor hasta el próximo campamento de guardaparques, distante 20 minutos de remo. Pero en la lancha el viaje fue mucho menor. Una vez más se nos facilitó un aparato radiotransmisor para poder comunicarnos con alguien en nuestro país. A la siguiente mañana preparamos el desayuno en la cocina del hotel antes de continuar viaje. Esa mañana estuvimos en el campamento de los guardaparques, a quienes conocimos la noche anterior. Una nueva oportunidad de conocer un poco más de la naturaleza de la zona. En la noche anterior nuestra atención estaba más enfocada a las personas que pudiéramos contactar por radio. Tuvimos la suerte de comunicarnos con 2 personas de Uruguay. Este puesto de guardaparques donde nos encontrábamos contrastaba mucho con el próximo que conoceríamos, que era la sede de guardaparques del Parque Nacional, llamada Flor de Oro.